Bien, bueno, les doy nuevamente la bienvenida, buenas noches. Gracias a Dios, a su divina providencia, a su misericordia, estamos hoy nuevamente reunidos un lunes más en el curso de gestión de exportaciones y el día de hoy vamos a aprender cómo calcular los fletes internacionales de nuestros envíos, de nuestras exportaciones. Es una variable bastante sensible dentro de, digamos, toda la malla del costeo que tenemos que manejar para determinar un precio de exportación y tener una buena rentabilidad. Esta parte de los fletes es bastante importante, toda vez que los fletes pues tienen variables según peso, según volumen, hay que ver ciertas circunstancias del tipo de envío también, y de todos estos detalles vamos a empezar a hablar en un momento más, y revisaremos puntualmente qué es el transporte aéreo y algunos casos prácticos también. ¿Ok? Bien, entonces vamos a iniciar la presentación. Eh, Primero, me gustaría un cuadro o un pequeño cuadro comparativo de lo que es el transporte aéreo y el transporte marítimo. Resulta que considero desde mi punto de vista profesional, les he comentado ya que tengo poco más de 12 años de experiencia en esta maravillosa carrera que son los negocios internacionales, que es la profesión que yo ejerzo y que es apasionante y de la que cada día encuentro muchas cosas nuevas que aprender y es maravillosa de verdad, tejiendo una opinión profesional, personal, pero profesional. Yo les diría que no podríamos decir, no podríamos argumentar que el transporte marítimo sea mejor que el transporte aéreo. Tampoco podríamos decir que el transporte aéreo es mejor que el marítimo. En realidad depende del negocio, depende de la necesidad de la negociación. Eso es lo que en verdad va a ser mejor al aéreo que al marítimo o al marítimo que al aéreo. La necesidad del negocio. Y tú que estás buscando ser un empresario exportador competitivo, tú que estás buscando ser un empresario exportador competitivo, vas a necesitar definitivamente manejar ambas secuencias, la secuencia marítima y aérea, porque si de repente para el cliente no es muy urgente el envío, entonces se acomodará al tema marítimo, pero en algún momento ese cliente puede tener una urgencia, alguna reposición de stock o algo similar. Entonces es en ese momento donde tu respuesta aérea va a ser para él de gran valor. Y entonces vas a tener un cliente que entiende que tú eres un exportador competitivo. ¿Por qué? Porque le sabes responder en tiempos marítimos y le sabes responder en tiempos aéreos. Entonces eso va a ser espectacular para la imagen competitiva que tú quieres irradiar, mostrar y sobre todo que se vea en la práctica con el cliente. Bien, sin embargo, sí podemos comparar ciertas características que tienen los fletes aéreos y los fletes marítimos, ¿no? Los fletes, obviamente, marítimos son mucho más económicos, ¿verdad? Son mucho más económicos los fletes marítimos y los aéreos sí, pues definitivamente son un poco más caros. El transporte marítimo es más lento, estamos hablando de días, definitivamente, lo mínimo 3 días Callao-Valparaíso, 3 días Callao-Guayaquil, si hablamos un poquito de nuestras fronteras con las que tenemos océano en común, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de un Callao-Santos, Santos es el puerto de Brasil, ya hablamos de 15 días, 18 días, ¿no? En cambio, en el transporte aéreo pues es mucho más rápido, hablamos de horas,
veces un par de días o tres con escalas, ¿no? El transporte marítimo tiene la capacidad de transportar grandes volúmenes, definitivamente, mientras que el aéreo pues sí tiene un volumen más limitado de carga. El transporte marítimo hace transbordos más lentos, es decir, cuando hay necesidad de cambiar de nave, es más lento en el marítimo que en el aéreo, y definitivamente tenemos menos control de los días exactos de tránsito cuando se marca marítimo. Un poco para hacer la comparación en ambos casos, ¿no? Sin embargo, vuelvo a dejarlos con la idea de que uno no es mejor que el otro, sino depende de la necesidad del negocio. Va a depender mucho de la necesidad del negocio. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de los costos del flete aéreo en esta primera parte de la ponencia. Vamos a hablar sobre los costos del flete aéreo. Pero para poder conversar sobre los costos del flete aéreo, necesitamos, de todas maneras, revisar ciertas condiciones operativas previas a saber el cálculo de estos fletes. Muy bien, entonces, recuerda tú, empresario exportador, que para poder fletar un transporte aéreo, vas a necesitar un intermediario. Un intermediario llamado el agente aéreo. Es decir, una relación directa exportadora-aerolínea no existe. La intermediación es a través del agente de carga internacional. Es a través de él que tú vas a poder coordinar todo lo necesario para embarcar tu mercancía vía aérea a través de un agente de carga internacional, que es el que se va a encargar de emitir la guía aérea, consolidar o desconsolidar nuestra carga, diseñarnos las rutas. Recuerda que siempre hay al menos dos maneras de llegar a un mismo lugar. Va a ser el ingreso de nuestra carga al depósito temporal y va a ser las reservas de espacio. Entonces, la primera consideración operativa que debes tener tú como exportador es que es el agente de carga, el intermediario entre tú y la aerolínea, entre la aerolínea y tú, como lo quieras plantear. ¿Ok? Ahora, cuando lo contrata el exportador, muy bien, el exportador va a contratar al agente de carga en cada Incoterm donde el exportador asume el flete internacional. ¿Ok? A ver, atención con esto para ir entrando al tema del costeo. El exportador es el que va a contratar al agente de carga internacional cuando el exportador haga una venta en los siguientes términos de compra internacional: en CPT, en SIP o en cualquiera de los Incoterms de letra D. Entonces, cada vez que usted esté empezando a cotizar una exportación aérea en cualquiera de estos 5 términos de compraventa, es usted el que va a contratar al agente de carga y por ende usted debe de saber cómo costear el flete, porque en cualquiera de estos Incoterms la voluntad del comprador es que usted le venda incluido el flete.
¿Ok? Entonces, para redondear la idea, en el transporte aéreo el gran intermediario es el agente de carga. No hay relación entre exportador y aerolínea. Todo se intermedia con el agente de carga. Y es el exportador el que va a tener la necesidad u obligación, como lo quieras plantear, de contratar al agente de carga cuando se esté exportando en CPT, en SIP, en DAT, en DAP o en DDP. Desde que el cliente te pide cotización en alguno de estos términos, tú ya estás en la necesidad de empezar a calcular los fletes aéreos para poder lanzar a este potencial cliente la cotización. ¿Ok? Voy acumulando aquí las preguntas para, para poder empezar con un banco de preguntas en el momento que terminemos con esta primera parte aérea, ¿ok? Así que no te preocupes, José, que he tomado nota de tu pregunta, aquí la tengo mapeada y vamos a contestarla en un momento más, ¿ok? Muy bien. Eh, entonces ya entendimos que el gran intermediario es el agente de carga, ¿ok? Y adicional a ello, también debemos entender que en lo que tiene que ver con impacto directo en el flete, en lo que tiene que ver con impacto directo en el flete, de qué tan caro o tan económico va a ser el flete aéreo, va a influir el tipo de avión en el que nosotros vayamos a embarcar. Esto va a influir directamente en el tema del flete. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros tenemos un primer tipo de avión llamado aviones PAX. Y PAX es la abreviatura en logística de la palabra pasajero. ¿Qué significa esto? Que si a ti, tu agente de carga, que es el intermediario, ¿verdad? Te dice que tu embarque va a salir en un avión de pasajero, tú debes entender lo siguiente. Número uno, que el itinerario se va a cumplir al 100%, porque un avión PAX transporta también a pasajeros. Entonces las salidas, los transbordos y los finales a destino se van a cumplir a cabalidad. Y eso es una gran ventaja para tu carga porque te permite ganar en puntualidad. Sin embargo, el problema o el contra o la parte no muy agradable del avión PAX, del avión de pasajero, es que si el vuelo no puede salir, si el avión no puede salir porque tiene más peso del que puede llevar, entonces van a retirar de las bodegas la carga para quedarse solo con los pasajeros y el equipaje. Entonces, tú puedes estar ya en un vuelo reservado PAX, habiendo terminado todo tu tema aduanero con puntualidad, y sin embargo, podría ser que reprogramen tu salida para el siguiente vuelo, que normalmente es en 24 horas, en algunos casos 48 horas, para el avión de pasajero. Entonces, el flete en un avión de pasajero tiene este pro y este contra. Pro, se cumplen los itinerarios. Contra, hay una limitación para embarcar la carga, pues la prioridad es el pasajero y el equipaje. Y luego vas a tener un tipo de avión llamado los aviones cargueros, o por su sigla lo vamos a encontrar también como CAO. Y los aviones cargueros son aviones que solamente tienen tripulantes, es decir, no hay pasajero, no hay equipaje, por lo tanto, no hay este problema de tener que hacer un versus entre el pasajero y su equipaje y la carga. Estos aviones solamente están hechos para llevar carga. Todo el espacio del avión es para colocar carga. Entonces, digamos que su principal ventaja va a ser que se pueden llevar cantidades y cantidades y cantidades de carga.
La desventaja sería que si el avión carguero no está lleno, no sale, entonces va a reprogramar su salida. Por lo tanto, a diferencia del avión PAX, en el carguero, la desventaja es que no existe un itinerario fijo, ni para la salida, ni para los transbordos, ni para los arribos. ¿Ok? ¿Cuál de los dos fletes caro? En términos normales, los fletes de avión pasajero son más caros que los fletes de avión carguero. Los fletes de avión pasajero son más caros que los fletes de avión carguero, ¿ok? Teniendo como principal ventaja el carguero que se cumple el itinerario, pero la desventaja de no tener mucha capacidad de carga. Y el carguero teniendo la ventaja de mucha capacidad de carga, pero la desventaja de que no tiene un itinerario fijo. ¿Tienes tú como exportador, en coordinación con tu agente de carga, alguna poder de decisión entre pasajero y carguero? Relativamente, porque hay aerolíneas que no tienen flota de cargueros, hay otras aerolíneas que tienen mixta de pasajeros y de carga, pero solamente para ciertas rutas, y hay otras aerolíneas que son solamente para carga. Entonces, no es que tú tengas una potestad ahí para elegir, vas a tener que ir adecuando a la situación de flota y ruta de cada aerolínea de la que tomes el servicio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que calculamos el flete aéreo? Primero, tenemos que entender que en el flete aéreo nosotros vamos a manejar dos variables. Una variable que se va a llamar el peso físico de la carga y una segunda variable que se va a llamar el peso volumen de la carga. Entonces, lo más sencillo de entender es el peso físico. Es lo más sencillo de entender, el peso físico. ¿Cuál es el peso físico de la carga? El que arroja la balanza. ¿Ok? Pero la balanza del depósito aduanero, ¿correcto? La balanza, vamos a ponerlo un poco más arriba, la balanza del depósito temporal aduanero, es decir, no la balanza de tu local, ni la que tú te puedas arrendar o prestar, sino la balanza de la zona primaria, del depósito temporal donde va a estar tu carga antes de ser exportada. Ese es el peso físico que vas a contar. Entonces, en conclusión, para calcular fletes aéreos tenemos dos tipos de peso que tenemos que analizar previamente a calcular el flete. Previamente a calcular el flete, analizar dos tipos de peso. Uno, el peso físico, que lo arroja la balanza del depósito temporal. Y número dos, calcular el peso volumen. Y el peso volumen se calcula con la fórmula que estamos viendo en pantalla. Vamos a tomar el largo del bulto, multiplicarlo por el ancho del bulto y por el alto del bulto. Y por favor, muy atentos a esta parte, en las unidades métricas que son los centímetros. Entonces, largo, ancho y alto en centímetros. Esta multiplicación de las tres dimensiones de centímetros se va a dividir entre 6000. Y luego se va a multiplicar por el número de bultos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo medimos la multiplicación de largo por ancho por alto en centímetros? Y lo dividimos entre 6. Y a ese resultado lo multiplicamos por el número de bultos. ¿Ok? ¿Y qué es un bulto? Un bulto puede ser la caja, el pallet, el saco, el bidón, lo que haga una unidad de embalaje. Eso se llama bulto. ¿Ok? Y si te estás preguntando por qué entre 6000, esto es una fórmula
instaurada por el IATA. El IATA es la International Air Transport Association, o sea, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que regula todo lo que es el vuelo de pasajeros y de mercancía, ¿ok? Si quieres enterarte un poco de esta organización, www.iata.org. Ellos son los que han definido esta fórmula entre 6.000, ¿ok? Entonces, para determinar el peso volumen, o sea, el segundo tipo de peso, porque el primero era el peso físico, ¿no? Para determinar el segundo peso, que es el peso volumen, largo por ancho por alto en centímetros, dividido entre 6.000, multiplicado por el número de bultos. ¿Por qué es importante entender esto? Es importante entender esto porque a nosotros nos van a cobrar, ojo, el flete por el mayor de los dos pesos. Atención, el flete nos lo van a cobrar, nos lo van a facturar por el mayor de los dos pesos. Si el peso volumen es mayor, se te cobra por peso volumen. Si el peso físico es mayor, se te cobra por peso físico. Por eso, este cálculo es súper fundamental y sensible dentro de la estructura de costos de flete internacional. ¿Ok? Muy bien. Y adicionalmente al cálculo del flete, que va a ser por peso físico o por peso volumen, se nos van a dar algunos recargos a ese flete. Es decir, la aerolínea, a través de la gente de va a recargar el monto de ese flete con importes como por ejemplo el fuel surcharge, que es un ajuste por el incremento del combustible, un recargo por el uso de, por ejemplo, un recargo llamado security o SC en abreviatura, que son los recargos por hacer vuelos de conexión, un recargo DGR si es que la mercancía es considerada dentro de las 9 clases de mercancía peligrosa, un recargo por corte de guía, esta parte es importante, un recargo por corte de guía cuando el agente de carga no está asociado con el IATA, con la Organización de Transporte Internacional. Y tú tranquilamente, en IPE, el tamaño de empresa que fueses, puedes tocar la puerta de un agente de carga IATA, que está, digamos, certificado internacionalmente, no solo nacionalmente, y este recargo desaparece. También te recargan temas como por ejemplo el collect fee, si es que el envío se va a pagar en destino, o recargos también por mercancía. Al flete que nosotros calculamos por peso físico o por volumen, a las aerolíneas le recargan ciertos conceptos adicionales. Estos fletes pueden ser fletes prepaid o pueden ser fletes collect, significando que prepaid son los fletes que vamos a pagar antes de que salga la carga, por eso prepagado o prepaid, y los fletes collect son aquellos que se van a cobrar en destino, una vez la carga haya arribado a destino. Para el tema de los fletes prepaid, todas las aerolíneas te atienden, pero en el tema del collect hay ciertas aerolíneas que tienen ciertas restricciones. El consejo en este minuto es no ofrecer fletes collect si no lo hemos validado antes con nuestro agente de carga, que es, recuerden, el intermediario con la aerolínea. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un caso práctico para ver el tema del peso físico y el tema del peso volumen. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, se nos plantea aquí un problema, se nos pide calcular un flete de exportación Lima-Los Ángeles, ¿no? LAX es el código aeropuerto del aeropuerto de Los Ángeles. Entonces, se nos pide cotizar el flete de una exportación Lima-Los Ángeles.
Y esta exportación tiene dos tipos de productos, ¿no? Dos ítems. Imaginemos que esto es harina de maca y esto es harina de lujo, por ejemplo. Y el producto 1 pesa 600 kilos y el producto 2 pesa 100 kilos, ¿correcto? Tenemos dos tipos de productos exportados en un solo embarque. Uno de ellos pesa 600 kilos, otro pesa 100 kilos. La aerolínea, por intermedio de nuestro agente de carga, nos cotiza $1.50 por kilo o volumen. $1.50 por kilo o volumen. Es decir, $1.50 por el mayor de los dos pesos, bien sea por peso físico o bien sea por peso volumen. Entonces estamos invitados a calcular el volumen para saber cuál de los dos pesos es el mayor. Y adicional nos van a cobrar 0.04 centavos de dólar por el UA, que es el uso aeropuerto, podemos revisar la lámina anterior, y 30 centavos de dólar por el fuel surcharge o recargo de combustible que también estaba en la lámina anterior. Estos dos ítems, estos dos productos que vamos a exportar, están siendo embarcados en 5 bultos, ¿ok? Están siendo embarcados en 5 bultos. 3 bultos con estas dimensiones que ustedes están observando aquí y otros 2 bultos con estas dimensiones que ustedes están observando aquí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. ¿Ok? Bien. Veo aquí algunos comentarios de que el audio está entrecortado. Probablemente sean problemas de conectar. Desde la plataforma que estoy revisando veo que la señal de video, la señal online en general, no está presentando dificultades. Así que por favor, Becky, y que de repente tengan un problema de audio o de imagen, probablemente habría que actualizar la plataforma. Les voy a agradecer. Muy bien. ¿Cómo vamos a desarrollar este ejercicio? De la siguiente manera. Primero, calculamos el peso-volumen de los 3 bultos que tienen las mismas dimensiones. Y nos va a dar 60. Luego, calculamos el peso-volumen de las otras dos cajas que tienen las mismas dimensiones. Y nos dan 61.20. Para tener un total de 121.20 de peso volumen. 121.20 de peso volumen versus los 700 kilos de peso físico que tenemos. ¿Y de dónde salen los 700 kilos? Recuerden, era un ítem de 600 kilos y uno de 100. Ahí están los 700. Por lo tanto, 700 es mayor que 121.20. Por lo tanto, si van a cobrarnos el flete, lo van a hacer por el peso físico, porque el peso físico que es 700 es mayor al peso volumen que es 121.20. Entonces tenemos aquí el flete de $1.50 multiplicado por 700 y nos da 1050. Y luego los recargos que planteaba el ejercicio, 0.04 por kilo o volumen, entonces 0.04 por 700. Y el recargo por combustible o full surcharge de 0.30 por kilo o volumen, entonces 0.3 700. Los tres sumados, flete neto y recargos, me van a dar aquí lo que vamos a llamar el flete
total, ¿correcto? El flete total, que es el que vamos a tener de esta manera. ¿Ok? Y bueno, aquí algún ejemplo visual de cómo se coloca o en qué lugar de la guía se colocan los fletes y los recargos. Muy bien, entonces es a partir de este ejemplo que hemos aprendido cómo calcular un flete aéreo. Y me parece que es un momento adecuado para poder entrar a una ronda de preguntas, así que por favor espero las mismas. Adelante, por favor, de ser el caso, comencemos a escribir nuestras consultas. Voy a empezar respondiendo la pregunta de José, que me pedía explicar qué era un Incoterm, CPT, SIF, DAS, etc. Bien, los Incoterm son términos de compra-venta, José, que delimitan las responsabilidades del vendedor y del comprador. Sus responsabilidades en dónde entregar la carga, responsabilidades hasta dónde asumir costos, responsabilidad sobre la vía de transporte que se va a embarcar y responsabilidad sobre daños que pueda ocurrirle a la carga. Entonces los Incoterm delimitan las responsabilidades de vendedor y comprador en esos aspectos. El CPT es un término de compra-venta donde el entrega en el aeropuerto de destino sin seguro. El término SIP es un término de compra-venta donde el exportador entrega en el aeropuerto de destino con seguro. Y luego tienen los Incoterms DAT, DAP y DDP. En el Incoterm DAT, el exportador lo entrega descargado del avión, pero aún sin desaduanar en destino. Y es el comprador el que tiene que desaduanar. El Incoterm DAP entrega en la puerta del comprador en destino, asumiendo el 100% de los costos, menos lo que se genera por aranceles y tributos internos en el país de destino. Mientras que el DDP es un puerta a puerta donde el exportador asume el 100% de los costos. En cualquiera de estos 5 casos, José y todos los que nos estamos juntos en el aula virtual, en cualquiera de estos 5 casos es el exportador el que está obligado a contratar al agente de carga, puesto que es el que asume el flete internacional. Muy bien, a ver, Eduardo nos pregunta, ¿cómo puedo prevenir que me afecten los cambios en los horarios de salida de los aviones? ¿Cómo puedo prevenir que me afecten los cambios en los horarios de la salida de los enviando mi mercancía con anticipación? Buenísima pregunta, Eduardo. Fíjate, Eduardo, en primer lugar hay que aceptar la realidad que acabamos de enfocar, ¿no? Las ventajas y desventajas del avión pasajero y las ventajas y desventajas del avión carguero. Entendiendo esa realidad, Eduardo, la mayor gestión que tú puedes hacer para tratar de que la carga salga sí o sí, es un término que siempre decimos, o al menos asegurarlo lo más posible, es pagando un flete prioritario. Es decir, un flete con un valor probablemente el doble o el doble y un poquito más que el flete normal. Y ese se le llama un flete de prioridad. El flete de prioridad, ¿qué va a hacer? Que cuando se tenga que decidir en dejar algunas cargas abajo, por temas de capacidad, la tuya no se deje abajo, sino se priorice. Entonces, en medio de la realidad, Eduardo y Cao, la mejor forma de asegurar al 99% la salida del embarque es con un flete de prioridad. Ahora, Eduardo, claro está que tienes que haber pasado todos tus controles de aduana previamente, porque si no los has pasado, así el flete es súper prioritario, definitivamente no se va a embarcar. ¿Ok, Eduardo? Entonces, a considerar esa parte. ¿Ok? Muy bien. Pediría que intenten una vez más hacer un refresh quienes no tienen el audio, porque estoy recibiendo preguntas y al recibir las preguntas, agradecimiento de contestarlas, entiendo que el audio
sí se está recibiendo en algunos casos. ¿Ok? Katia nos dice, ojalá el video estuviera disponible una hora después del término, llegué tarde. Bueno, igual el video se sube al canal YouTube de Camex, Katia. Así que ahí va a estar. Y bueno, si ves un poquito el chat virtual al inicio, puse las diapositivas, pero aquí te las mando, Katia, nuevamente. ¿Ok? Nicanor nos dice, ¿los costos por centímetro cúbico son fijos o pueden variar dependiendo de la línea aérea? No, los fletes en Nicanor van a variar dependiendo del destino, dependiendo del peso y dependiendo de la aerolínea definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias por las preguntas en esta parte y eh, continuamos con el tema marítimo. Una pregunta más de parte de Lidia. Y el seguro no tiene, no. Los fletes internacionales tienen un seguro implícito, lo habíamos explicado en la clase anterior, es un seguro que te devuelve $26 por kilo, pero es un seguro que mira la mercancía desde el punto de vista de cuánto pesa y no desde cuánto vale. Por lo tanto, lo recomendable es incluirle un seguro. ¿Ok? Muy bien. Para mayor información del seguro implícito en el flete, revisen por favor nuestro webinar del lunes pasado con el tema de los seguros. ¿Ok? Manuel, me dices que me hiciste una pregunta sobre las obligaciones del exportador. Ok, Manuel, ya lo vi. En todos estos Incoterms, el exportador es el que contrata a la gente de carga y paga el flete, ¿verdad? Correcto. En los Incoterms que hemos citado, Manuel, CPT, SIP, DAP y DDP, la responsabilidad de contratar el flete y por ende la gente de carga es del exportador. Es Manuel. Servido, Manuel. Espero haber respondido. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora al cálculo del flete marítimo. ¿Ok? Al cálculo del flete marítimo. Para lo cual también vamos a ver algunas ciertas consideraciones operativas como las que habíamos visto en el tema aéreo. Muy bien. Debemos recordar que cuando nosotros vamos a contratar para nuestras exportaciones un transporte marítimo, el transporte marítimo puede ser de la modalidad FCL, que es cuando nuestra carga viaja exclusivamente en un contenedor, es decir, cuando el contenedor está lleno solo de nuestra carga, a eso le vamos a llamar transporte FCL o Full Container Load. Y cuando nosotros exportamos marítimo, pero el contenedor lo compartimos en espacio con otros exportadores, se llama transporte LCL. Entonces, FCL cuando en la exportación está en el contenedor es solo nuestra, contenedor exclusivo. Y LCL cuando el contenedor que se está exportando lleva nuestra carga y está llevando la carga de más exportadores. Cuando tengo esta necesidad de LCL, cuando tengo que embarcar marítimo, no lleno un contenedor y necesito pagar por el espacio que ocupo nada más. Esta lámina que estamos viendo aquí debería ser una lámina obligada en las mesas de su escritorio, en sus pizarras, en sus bibliotecas, en su espacio de trabajo. Las dimensiones y volúmenes de los contenedores, ¿no? Donde son los contenedores más típicos, claro está. El de 20 pies tiene una capacidad de volumen de 33 metros cúbicos y el de 40 pies que vemos ahí de color rojo de 40 pies tiene un volumen de 66 metros cúbicos. ¿Ok? Esta parte es importante siempre tenerla en cuenta. ¿Ok? Y esto es lo que llamamos un LCL o una validación, ¿no? Que la carga de mi carga, digamos, el exportador 1, el exportador 2 y el exportador 3 van todas juntas en un solo
contenedor. Esto es lo que llamamos un LCL, ¿no? Y un FCL, cuando la está aquí, es exclusiva, pues, ¿no? Exclusiva del exportador. Exclusiva del exportador. Muy bien. Vamos a ver caso práctico de resolución de fletes marítimos. Muy bien. Veamos el tema de una carga LCL, ¿ok? ¿Con quién nosotros manejamos la carga LCL? La carga LCL la vamos a manejar mediante un intermediario llamado el agente consolidador, ¿ok? Mediante un intermediario llamado el agente consolidador. Es él, el consolidador, el que va a encargarse de esta chamba, ¿no? Lo que estamos viendo en el ecrán, de esta chamba de juntar las mercancías, el agente consolidador. Y al igual que en el tema aéreo, contrastamos con los Incoterms y el exportador va a estar en la obligación de contratar al agente cuando se exporte en CFR, en CIF, de los Incoterms del grupo D. ¿Ok? A esta altura, que los Incoterms del grupo D son multimodales, pueden ser tanto aéreos como marítimos, porque como ustedes ven, la respuesta se vuelve a repetir en la parte de la letra D. Entonces, yo como exportador voy a estar obligado a contratar al agente consolidador cuando exporte en CFR, en CIF, en DAP y en EDP. ¿Ok? ¿Cómo calculamos un flete internacional LCL? Atención con el ejemplo, ¿ok? Un flete LCL. Tenemos carga, ¿ok? Los productos naturales, las cápsulas de yacán, etcétera, que vamos a exportar, finalmente las he terminado de embalar y tienen este aspecto. Son 3 pallets llenos de mis productos de exportación, ¿ok? Y cada pallet tiene 1,20 m de largo, 1 metro de ancho y 1,70 m de altura, ¿ok? 1,20 m de largo, 1 metro de ancho y 1,70 m de altura, ¿ok? Esa es la forma como se calculan los metros cúbicos en el medio de transporte marítimo LCL. ¿Ok? Esta es la manera como se calculan los metros cúbicos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a tomar una tarifa, un flete LCL, me van a cobrar también por el mayor de 2 pesos. Pero a diferencia del aéreo, en el LCL el peso físico va en toneladas y ya no en kilos como en el aéreo. Y el peso volumen va a ser expresado en metros cúbicos y ya no en kilos volumétricos como en el aéreo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar en este momento de esto? Que el peso físico en el marítimo es por tonelada y el peso volumen es por metro cúbico, cuando el servicio es LCL. Y también me van a cobrar por el mayor de los 2 pesos, por el mayor de los 2. Veamos el ejemplo. Vamos a suponer que estos 3 pallets que hemos visto hace un momento los queremos transportar a Manzanillo, México, para lo cual el agente consolidador nos está cotizando $60 por tonelada o metro cúbico, el mayor de los dos. $60 por tonelada o metro cúbico, el mayor de los dos. Y una tarifa
flat, ¿qué significa? Si tiene más toneladas o si tiene más metros. Y una tarifa plana de emisión de 25 dólares. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hallar el peso físico de la carga. El peso físico de la carga se halla multiplicando 950 por 3. ¿Por qué 950 por 3? Cada pallet pesa 950 kilos, si miramos el ejemplo anterior. Entonces, 950 por 3 me va a dar 250, pero lo voy a dividir entre 1000 a toneladas. Entonces tengo 2.85 toneladas en este embarque, porque cada pallet pesaba 950 kilos, 950 por 3, 2000. ¿Y cuánto metros? ¿Cuántos cúbicos teníamos? Cada pallet medía 1,20 m por 1 metro por 1,70 m. Hemos multiplicado 1.2 por 1 por 1.7 para finalmente multiplicarlo por 3. ¿Y por qué por 3? Recuerda, 1, 2, por lo que llegamos a la conclusión que 6.12 es mayor que 2.85 y por lo tanto esta carga tiene volumen. ¿Y cómo es que nos va a cobrar el agente consolidador? Así. 60 dólares multiplicado por 6.12. Porque 6.12 fue el peso mayor, fue el peso volumen. Agregándole el BLFI de 25 dólares, tenemos un flete final de 192.20. Entonces, igual, hay que afirmar o descartar que hay peso físico, o hay que afirmar o descartar que hay peso volumen para saber cómo vamos a calcular. ¿Ok? Bien, tenemos el transporte MCL, donde mi mercancía va exclusivamente en el contenedor. No comparto mercancía con nadie más. Y para el transporte FCN nosotros podemos hacer directa con la naviera sin intermediarios. Sin intermediarios. Yo voy a estar obligado a contratar el DDP. Es lo mismo que en el LSL, porque la obligación marítima es la misma. Lo que está cambiando es el volumen. Y en el caso del FCL, ya no se cobra por volumen ni por peso, esto desaparece, sino se cobra por el tipo de contenedor y por el destino. Mientras más complejo el contenedor, mientras más alejado el destino, mucho más caro. ¿Ok? Ahora, fíjense en este ejemplo. No necesariamente tenemos que llenar los 33 metros cúbicos del contenedor de 20 o los 66 metros cúbicos del contenedor de 40 para recién decir, hey, quiero un servicio exclusivo. No. Muy probablemente ya con cierto volumen de carga, la tarifa LCL y FCL y ver cuál te sale más económica. Por ejemplo, no, fíjate, tengo esta situación
8 bultos con las dimensiones que están viendo aquí y el peso total que están viendo aquí. ¿Ok? Entonces, si yo quiero sacar este producto como LCL, haciendo todos los cálculos, el flete me sale 1064. Pero si lo saco como FCL, el flete me sale 800. Aquí, fíjense, lo voy a poner en rojo. Entonces, en este caso, a pesar de ser 15 metros cúbicos, solo la mitad del contenedor, me sale más barato arrendar todo el contenedor. ¿Qué les quiero decir con esto último? Que para decidir entre LCL o FCL, si son menos de 12 metros cúbicos, a ojo cerrado va a ser más barato la tarifa LCL, que es por tonelada o metro cúbico. Pero cuando tú tengas más de 12 metros cúbicos, entonces sería bueno comparar qué te sale más económico, LCL o FCL. Y en base al cálculo, tomar la decisión. Recuerda que en el mundo de los negocios, nosotros hacemos matemática para tomar decisiones. ¿Ok? Muy bien. En el transporte marítimo también tenemos fletes prepagados, pagaderos antes que se embarquen las mercancías, y tenemos fletes colet, que son pagaderos en destino. Los fletes colet en el marítimo también tienen ciertos tipos de restricciones, así que no ofrecer colet si no se ha validado antes con el consolidador, si es el SL, o con la naviera, si es FCL. Muy bien, claro, al final voy a empezar a responder algunas preguntas que quedaron en el aire y es momento de que hagan sus últimas preguntas también, por favor. Ya estamos casi terminando. Lidia me dice, ¿estos contenedores son para llevar productos frescos? No, esos son los contenedores reefer, que son unos de fondo blanco, Lidia. Aquí he querido poner los contenedores estándar un poquito para ver la parte básica de costos, que es lo que estamos viendo. Georgina dice, para exportar, ¿qué régimen es el más beneficioso? ¿A qué régimen te refieres, Georgina? ¿Régimen tributario? ¿Refieres, por favor? Me gustaría, si me puedes escribir ahorita en el chat para poderlo aclarar. Lidia nos pregunta, ¿son diferentes medidas, metro cúbico y tonelada? Claro, tonelada vendría a ser el peso físico y metro cúbico el volumen. Y Carlos nos dice que es el BL. El BL, Carlos, es el Bill of Lading, en español, conocimiento de embarque. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si no tenemos más preguntas, hemos llegado al final de la ponencia. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en estas conferencias, en estos webinars. Me gustaría, por favor, que me dejen sus comentarios aquí en el chat, cómo les ha parecido la ponencia, si les ha parecido clara, si se ha entendido, si ha sido didáctica. Por favor, sus comentarios van a ser muy importantes. No se olviden de visitar, por favor, la página Facebook de CAMEX, que es facebook.com/CAMEX Perú, la biblioteca, que es cursosonline.us. Si quieren información por teléfono, 441-2692, el correo informativo de información general, info@camexperú.org.pe, y si quieren hacerme alguna consulta de manera directa a rprivat, camexperú.org.pe. ¿Ok? Les agradezco a todos por su atención. Muchísimas gracias. El próximo lunes nos volvemos a encontrar con un nuevo tema, el tema de gestión de exportaciones. Ya sería el último tema del mes de noviembre, ya poco para poder cerrar este año, que espero haya sido de mucha bendición y bastante fructífero para ustedes, y siempre se puede hacer más, así que para adelante. Así que nuevamente muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo, gracias a CAMEX por la invitación nuevamente, y el día lunes nos estamos viendo con un nuevo tema dentro del marco de gestión de exportaciones. ¿Ok?
Muchísimas gracias una vez más y que Dios lo bendiga grandemente. Hasta luego.